Si alguien no llegó por nuestras redes de Grow, les pedimos que nos dejen su mail en el chat, así después con Mile les pasamos el video del resumen de la charla de hoy, video resumen no, el video de la charla de hoy, así como la cosecha que está haciendo Tamara como siempre, que en cualquier momento después, más al final del cierre la mostramos, con todo lo que se va hablando. Les súper agradecemos de participar en este espacio, que como saben estamos promoviendo desde Grow para reflexionar sobre distintas temáticas, siempre también desde una perspectiva de género. Hoy en particular queríamos hablar sobre teletrabajo, así que gracias Vero por sumarte, ya después ya te presentás vos, que hoy va a estar liderando Vero esta conversación. Como siempre, les decimos, vayan dejando preguntas en el chat a medida que vayan, que la vayan escuchando a Vero. Nosotras vamos a estar también haciendo como este diálogo, pero cualquier cosa que ustedes pregunten, se la hacemos llegar a Vero. Sí, como siempre, la charla dura 1 hora, si hay nos quedan preguntas sin responderse, después se las pasaremos y vemos si se las hacemos llegar también por mail. Ya empezó Mile a grabar, así que bueno, buenísimo eso. Así que gracias a todas y a todos por participar. Vero, ¿querés presentarte y ya te vamos cediendo la palabra? Dale, perfecto. Bueno, buenas tardes, ¿no? Ya a esta hora, las 2, ya pasó de buenos días a buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy trabajando como coordinadora de teletrabajo dentro de Nación, dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, hace un par de años. Y bueno, la charla y la invitación era un poco para contarles a nivel conceptual, ¿no? Qué venimos haciendo en el Ministerio, conceptos de teletrabajo y compartir más que nada información a nivel numérico también de encuestas e información de lo que venimos planteando hasta ahora. Comparto pantalla, así vemos algunos numeritos y algunos conceptos en particular. ¿Alguno me puede confirmar si se ve bien? Se ve bien, se ve perfecto. Genial, perfecto. Entonces, arrancamos con la definición, que la definición fue muy controvertida hasta hace algunos años, diríamos, ¿no? Trabajamos teletrabajo, trabajo remoto, trabajo conectado, trabajo a distancia, como una modalidad de trabajo donde el trabajo se hace en un lugar distinto a lo que es el recinto físico, el lugar específico que pone el empleador. Y la actividad se hace mediante la tecnología de la información y los TICs. ¿Qué pasa con esto? Esto para su implementación necesita tanto una transformación cultural como una transformación social, para entenderlo a nivel concepto. Hay algunas opiniones encontradas y a veces el teletrabajo se lo planteaba como una actividad en sí, ¿no? Pero me parece muy, muy interesante separar como definición que es una modalidad de trabajo. Por eso desde el Ministerio siempre la enmarcamos dentro de la ley de contrato de trabajo y todas las actividades de promoción que trabajamos de esta modalidad en particular es dentro de empresas privadas, ¿sí? Fomentamos y asesoramos implementaciones dentro de empresas privadas para poner en práctica esta modalidad, justamente para impulsar el trabajo decente, el trabajo en relación de dependencia, el trabajo enmarcado en las definiciones de la OIT. Pero te interrumpo un minuto, perdón, sí. Pero solamente porque me parece sumamente clave esto que estás diciendo, de que es una modalidad, que en general, dentro del sector privado sobre todo, o normalmente se ve más como un beneficio que como una modalidad. Entonces me parece que es un cambio cultural bastante interesante de la manera de abordarlo. Bueno, muchas de las posturas de las empresas cuando querían implementar esta actividad lo planteaban como un beneficio y incluso lo ofrecían de una forma aleatoria, no con una política bien establecida y no como una modalidad. Nosotros desde el Ministerio siempre insistimos, respaldamos y damos asesoramiento legal para que se encuadre dentro de lo que es el trabajo en relación de dependencia, el trabajo decente, ¿no? Como modalidad de trabajo en particular. Y la verdad es interesante lo que se da también esta discusión en el Congreso, como para poder, para que esta temática se revalorice y se levante y tenga una ley propia, ¿no? Porque a pesar de que nosotros le enmarcábamos dentro de la ley de contrato de trabajo, lo que nos encontramos muchas veces es con zonas grises o
características que no están taxativamente escritas dentro de la ley de contrato de trabajo. Entonces, dentro de las implementaciones y siguiendo buenas prácticas, tratamos de enmarcarlas, implementándolas con un contrato entre el empleador y el empleado. Incluso ese contrato muchas veces es tripartito, invitando a los sindicatos a negociar y a participar y a ser partes de esa implementación. Para ver un poco de números, y no me quiero detener mucho en esto, pero la verdad que junto con CIPEC siempre compartimos bases de datos y hacemos análisis a nivel numérico. Ellos últimamente hicieron uno muy interesante dentro de la pandemia y tratando de identificar las posiciones y las tareas que se pueden teletrabajar al 100%. Nosotros nos encontramos en una situación de crisis, en una situación de urgencia, en una situación donde nos tenemos que cuidar, y es una situación de aislamiento social obligatorio, donde se dio la posibilidad de implementar o de generar como un laboratorio para poder seguir trabajando, pero no es el momento, ni el ambiente, ni lo ideal para implementar teletrabajo. En el estudio de CIPEC lo que vemos es que hay muchísimas de las tareas que no se pueden fácilmente traspolar a teletrabajo por un tema de proximidad de tareas. Entonces estamos en un momento de crisis, en un momento dentro de las casas, en una situación donde no podemos salir, intentando trabajar lo mejor posible para poder mantener nuestra fuente de trabajo. Lo que nosotros relevamos en unas encuestas que hicimos en el 2017, publicadas en el 2018, es que esta modalidad laboral, por más que a nivel conceptual exista desde hace muchísimos años, y desde el Ministerio venimos trabajando desde el 2008 formalmente, y anteriormente desde el 2003 con algunas iniciativas, nos encontramos que no muchas empresas fomentan la implementación del teletrabajo, ¿sí? En nuestras encuestas identificamos que el 3% de las empresas contiene al 8% de los trabajadores que teletrabajan como esta modalidad bien armada y bien implementada, ¿no es cierto? Y esto nos encontramos con una distribución de edad y sexo que me pareció muy interesante traerlo a esta discusión justamente por la perspectiva de género. A veces el teletrabajo se escucha como que es muy beneficioso para las mujeres, porque pueden estar más en la casa, más al cuidado de los chicos chiquitos, y lo que nos encontramos con las encuestas formales que hicimos es que la proporción no es tan así. El 70% de los teletrabajadores en estas encuestas son hombres, ¿sí? Donde encontramos que la edad etaria predominante es entre 26 y 35 años. Esto tiene más sentido porque es gente que está más relacionada tal vez con la tecnología, o se siente más a gusto con estas tecnologías TICs o remotas y este tipo de trabajo. Pero no es menor la distribución de género. Lo que encontramos es que es muy parecida a la distribución de género al CIPA, a los trabajadores globales. Nos encontramos con que los varones son un 67,3% y las mujeres un 32,7%, cuando los teletrabajadores son un 70,4% y las mujeres son un 29,6%. Recordemos, estos no son datos dentro de la pandemia, estos son datos de 2 años anteriores y la realidad pudo haber cambiado, pero es notorio la proporción. Me pareció interesante, donde nos encontramos una oportunidad muy grande, porque el teletrabajo es un concepto conocido, pero no muy implementado, principalmente en jóvenes, y la modalidad que nosotros encontramos como más frecuente es una modalidad mixta, de un día a la semana o de 2 días a la semana. No trabajo de teletrabajo full time, no trabajo de toda la semana en sí. En las mismas encuestas surgen distintas dudas y distintos reclamos y distintas preguntas sobre que hay que mejorar una normativa de higiene y seguridad para mejorar y minimizar riesgos de enfermedades profesionales. Y remarcan también el derecho a la desconexión, cosa que no está taxativamente en la normativa vigente
mencionado. Nosotros, dentro de nuestras implementaciones, lo que predominamos como preservar el derecho a la desconexión es respetar los marcos horarios de la ley de contrato de trabajo, ¿no es cierto? Los marcos horarios, las licencias, la cantidad de horas. Entonces, predominamos que la misma derechos que tiene el trabajador presencial sean reflejados y sean los mismos derechos que tiene el teletrabajador. ¿Qué pasó? La agenda nos pasó por arriba, realmente esto de la pandemia vino sin mucho aviso y sin mucha preparación y nos encontramos con este aislamiento social donde nos cuidamos todos, donde tratamos de evitar contagios, pero tratamos de trabajar, insisto con esto, no es el mejor lugar y el mejor momento para implementar teletrabajo. Nosotros nos encontramos en una situación de crisis con todo lo que eso implica, donde no hubo una evaluación previa de los puestos de trabajo, no hubo una evaluación previa de las tareas, no hubo capacitaciones a jefes y supervisores, donde tal vez nunca tuvieron equipos remotos para manejarse. A veces tenemos problemas con la infraestructura, la conectividad, las computadoras, el tipo de materiales que necesitan para realizar específicamente bien el trabajo, y nos encontramos con otra problemática no menor, que es el cierre de los colegios, ¿sí? En este momento de aislamiento social y el cierre de los colegios complejiza muchísimo la dinámica familiar, sobre todo cuando hay familias con chicos, con chicos donde hay que hacerle un seguimiento y donde hay que ayudarlos y donde hay que convertirse como padres en maestros para que no pierdan su escolaridad hoy por hoy, y con una dinámica distinta porque no se puede salir a la calle. Entonces, nos encontramos con una situación, y quiero dejar bien en claro esto, no es una situación ideal para implementar teletrabajo, ni trabajo remoto, ni trabajo en casa, es una situación de crisis, con todo lo que implica, con toda la incertidumbre que implica y con una definición de que no se sabe específicamente hasta cuándo va a terminar o se va a extender. Y donde no hubo una previa, ni siquiera prueba piloto, nada, no hubo una previa de probar a ver si funciona esto del teletrabajo. Un teletrabajo bien implementado lleva un análisis previo y a veces en algunas implementaciones lleva meses de preparación previa para poder implementarlo. ¿Por qué? Necesita, como dijimos al principio, un cambio cultural e incluso un cambio social. La implementación de teletrabajo tiene que ser una decisión que a todos les venga bien, no es a una sola de las partes, ¿sí? Una decisión que surge desde bien arriba de cualquier organización, y hay una decisión que tiene que ser compartida con la persona que va a teletrabajar. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de analizar las tareas y los procesos, y en muchos casos nos encontramos con que hay que modificar tareas y procesos e invertir en capacitación específica porque se requieren nuevas habilidades muchas veces para trabajar remoto, nuevas habilidades de conversación, nuevas habilidades de escucha, nuevas habilidades y conocimientos técnicos de las herramientas que necesito para comunicarme, y en supervisores o líderes o gerentes, nuevas habilidades también para trabajar por objetivos, porque no es lo mismo tener el equipo de trabajo que visualmente lo tengo en determinado lugar físico donde lo veo y tengo la interacción cara a cara todos los días, a tenerlo remoto, donde la alternativa y la forma de comunicarme con ellos es muy distinta. A veces nos encontramos con compañías que no tienen la filosofía de trabajar por objetivos o por tareas o por resultados, ¿no? Están muy acostumbradas a lo que es la cultura nacional. Hay un dicho que está muy fomentado, que es muy característico nuestro, de que el ojo del amo engorda el ganado, y eso se traslada a las culturas organizacionales, por eso las culturas organizacionales están muy cómodas con la presencialidad. Entonces es un cambio cultural muy interesante y un ejercicio y una capacitación interesante para poder trabajar por objetivos, por tareas,
prioridades y poder mejorar más fluidamente la comunicación y modificar la comunicación justamente por la distancia que encontramos. Como les decía, es importante analizar procesos y tareas, y muchas veces estos cambios de procesos y tareas implican algunas modificaciones, reducciones de papel, digitalización, a veces implican inversiones en tecnología, implican tal vez inversiones en infraestructura por manejo de documentación en la nube, necesidad de modificar sistemas de información. En muchas compañías nos encontramos con sistemas o con servers que no tienen conexión por fuera, salvo en esos servers físicos en particular, entonces hay toda una inversión adicional que se tiene que llevar a cabo para implementar este tipo de procesos. Y no menor, en cuarto lugar, ponemos al análisis del perfil del empleado. Lo que tenemos que identificar es cuáles son las personas que quieren teletrabajar, porque la verdad es que no todo el mundo está tan de acuerdo con esta modalidad. Hay gente que, por sus características personales, necesita su hábito de vestirse a la mañana, pintarse, salir, ir a la oficina, comprar el cafecito en el medio, necesita como que ese hábito lo tiene muy, muy arraigado y no es fácil modificarlo para este tipo de implementaciones. Entonces lo que proponemos siempre hacer es un análisis del empleado a nivel psicotécnico, por ejemplo, para identificar las características personales de esta persona, si tiene la posibilidad de desarrollar trabajo autónomo, si tiene la proactividad como para implementar un teletrabajo, si es un perfil que es más proactivo o si es un perfil que es más reactivo, si nos encontramos con un empleado que tiene dudas, bueno, podemos probar con algún plazo en particular, alguna implementación mixta de algunos días, a ver qué pasa y cómo funciona cada una de las personas. Cada persona es un mundo, ¿no? Por eso es importante dejar esto bien analizado y bien en claro antes de la implementación, como para no tener sorpresas posteriores. Y siempre como buena práctica, nosotros sugeríamos que quede notificado y escrito en una carta acuerdo entre las partes, justamente el lugar físico de la implementación del trabajo, el horario bien escrito del trabajo, una sugerencia de reversibilidad, por si alguna de las partes propone dar de baja esta modalidad y generar un contrato nuevo. Entonces, es parte de la planificación bien armada por etapas de la implementación de teletrabajo que proponemos, basada muchas veces en buenas prácticas que venimos implementando desde el año 2008 prácticamente. 2012 se formalizó con una resolución que es la del PROPET, y bueno, desde el Ministerio venimos implementando este tipo de etapas. El lugar. Aprovecho antes de que pases a otro tema, me parece interesante, por ejemplo, acá Silvina comenta de que es importante tener en cuenta que sea voluntaria, ¿no? Que es algo que vos dijiste, que tiene que estar, es decir, es un acuerdo entre partes donde las dos tienen que estar, les tiene que convenir a las dos partes, ¿no? Eso creo que queda clarísimo. En realidad nosotros proponemos que les convenga a las tres partes, porque incluso insistimos con un diálogo tripartito, ¿no? Incluyendo al sindicato como parte protagonista de este tipo de implementaciones. Por eso me parece desde lo conceptual muy importante el separar esto que es urgencia de lo que es una buena planificación y una buena implementación de teletrabajo. Eso está buenísimo, justamente el otro que te iba a decir, porque creo que fue uno de los grandes problemas de la cantidad, es decir, vos mismos lo pusiste en los datos, ¿no? El 97% de las empresas no lo tenían como modalidad, y esto implica, es decir, puede ser que algunas personas lo hacían, pero de manera informal, sin tener un plan, un protocolo, no sé, como un orden, un marco, una política sobre cómo se hace, y creo que todos los puntos que remarcaste fueron los necesarios en tanto a si la persona tiene o no tiene la conexión, hubo problemas que personas que no tenían los dispositivos para poder trabajar, o esto mismo de la mezcla también de la escuela, entonces de repente en la casa había una sola compu y esa única compu se usa para la escuela, se usa para el trabajo, y hay que compartirlo entre varias personas dentro de la familia, que es algo que tampoco se tuvo en cuenta, y esto que me parece muy importante, porque creo que es el desafío que todavía queda pendiente, es cómo se organizan estas tareas y estos procesos, ¿no?
Vos ahí, justamente hoy recién estabas comentando el tema de los horarios, ¿no? Nosotros tratamos de concientizar mucho sobre la soberanía del tiempo, que es algo que sé que vos podés seguir después desarrollando un poco más. Pero ¿qué pasa con esto de la soberanía del tiempo, ¿no? ¿Cuáles son estos horarios y cómo se... Mira, lo que siempre nosotros impulsamos y hacemos mucho hincapié es que esto está dentro del paraguas y del marco de la ley de contrato de trabajo, y esos horarios no se pueden modificar a gusto y piacere de cada una de las empresas o sectores o compañías. ¿Y qué más también, que no es menor? El trabajar por objetivos o trabajar por resultados o por tareas no va en contra del respetar los horarios. Hay muchas críticas y a veces se escuchan comentarios o se leen artículos donde lo ven como aberrante trabajar por objetivos porque desvirtúa el tema de los horarios. Pero no es tan así, es una buena práctica que se puede implementar dentro del horario formal, dentro del horario pactado, y nosotros trabajábamos el derecho de la desconexión dentro de justamente el respetar los horarios de la ley de contrato de trabajo, que por más de que no esté taxativo, una cosa es recibir un comunicado fuera de hora, pero también está en uno el contestarlo inmediatamente o respetar el horario de trabajo, y hacer ese ida y vuelta, y hacer incluso enseñar para arriba también, respetar esos horarios es importantísimo. Porque ¿qué pasa? Hoy por hoy con el empleo físico y también con estas tecnologías nos encontramos con mensajes o comentarios o pedidos de información que por estos telefonitos los tenemos en el bolsillo, y por más que estamos trabajando físicamente en una oficina respetando un horario, existe esta disponibilidad de la información. No es específicamente del teletrabajo en sí. Por eso es importante comentarlo, negociarlo, conversarlo, y que sea parte también del proceso y de la implementación, y que se identifiquen esos horarios necesarios para que funcione para las dos partes. Perfecto. Ahí justo, y vos también nombrabas a la IT, que es súper interesante también como los consejos que tienen, que justamente uno de los más importantes tiene que ver con esto, ¿no? Como el trabajo como por objetivos. Te leo una de las consultas que van apareciendo, de Fabiana Sosa, que dice: más allá de la media sanción del proyecto de teletrabajo, ¿qué considera respecto de la misma y el convenio 177 de la OIT? Y si le parece que la ley de trabajo a domicilio y la ley de contratos de trabajo hoy son suficientes para dar protección y garantías a las personas que trabajan. Bueno, nosotros dentro del Ministerio, lo que estuvimos trabajando hasta ahora y antes de la ley, de la sanción de la ley, lo hicimos dentro del marco de la LST, ¿no? Sí, considerando que, no sé si es suficiente, es el marco normativo que tenemos vigente a hoy, y con ese marco estamos haciendo lo mejor posible y generando buenas prácticas para poder implementarlo, ¿sí? No me quiero meter en discusión si es suficiente o no es suficiente, porque, bueno, es una opinión. Lo que tenemos es un marco vigente a hoy. Y las discusiones a ver si puedo adelantar un poco, las discusiones en el Congreso están muy alineadas también con las buenas prácticas que nosotros veníamos incentivando, proponiendo en las implementaciones de teletrabajo, ¿sí? Las discusiones en el Congreso es más que nada una regulación general de principios para que cada uno de los gremios y cada una de las empresas después puedan hacer como su traje a medida en las negociaciones colectivas y terminar de negociar esa letra chica, ¿no? Nosotros desde las buenas prácticas siempre propusimos, y desde las resoluciones desde el 2012, incluso desde el 2008, la igualdad en los derechos entre el empleado presencial con el empleado que teletrabaja. Tiene que tener la misma igualdad de oportunidades, la misma igualdad de posibilidades de promoción, la misma igualdad de desarrollo de carrera, la misma igualdad de acceso a capacitaciones, la misma igualdad, el mismo tipo de derecho.
tiene que existir el principio de la voluntariedad. Nosotros ya lo implementábamos desde antes, acordando previamente acá desde las implementaciones esa carta acuerdo donde existe voluntariamente una firma y una conversación de ambas partes, justamente para ver qué sirve, qué no sirve, donde en ese carta acuerdo está bien fijado los horarios, incluso algunas cartas acuerdos firman en conjunto con los sindicatos, en esas cartas acuerdo también está algún concepto de reversibilidad, de cuánto tiempo se necesita antes previamente avisar, si quiero volver a la empresa o no, o si la empresa me puede pedir volver a la oficina o no, con cuánto tiempo de aviso. Indemnidad, están en nuestras cartas de acuerdo, siempre se sugiere poner cuáles son los gastos y cuáles son los elementos que el empleador le otorga al trabajador para realizar su trabajo de la mejor manera posible, y cuáles son los gastos que se va a hacer cargo ese empleador, porque el teletrabajador no tiene que incurrir en ningún gasto adicional por poner en práctica esta modalidad. Protección de datos y protección de uso de los instrumentos y protección del domicilio, de la vida privada, ¿sí? La protección de datos es fundamental. Nosotros siempre hicimos hincapié en hacer un análisis previo de qué tipo de software se va a usar para hacer determinados controles, justamente porque algunos son sumamente invasivos. Cuando no hay autorización del teletrabajador por prender una cámara o por usar la computadora propia en situación remoto, es un tema de violación de datos, básicamente, de propiedad privada incluso. Y protección del domicilio está más relacionada justamente porque se necesita la autorización del teletrabajador para generar por si se da cualquier tipo de inspección. O sea, en general la SRT o las ART van a las casas de los teletrabajadores justamente a verificar las condiciones de higiene y seguridad acordes, y que estén acordes y que sean lugares seguros y protegidos para poder implementar esta modalidad de la mejor manera posible. Y el derecho a la desconexión siempre lo mencionábamos en estas cartas de acuerdo, y estaba muy relacionado justamente con los horarios y los descansos y no perder ningún tipo de derecho de los que se ganaron hasta ahora, ¿no es cierto? O sea, todos los derechos de licencias necesarias, bueno, nosotros lo relacionábamos con este derecho a la desconexión. Hay incluso compañías que tienen sistemas propios, por ejemplo, que se cortan a determinado horario donde no se permite a ningún empleado de la compañía ni escribir mails, ni compartir nada, ni meterse en esos sistemas en particulares. Pero ¿qué pasa? En la realidad argentina y las pymes y los negocios chicos, donde tienen como herramientas los paquetes de Office, esas restricciones y desconexiones no son tan fáciles de lograr. Tienen que estar escritas bien en cartas de acuerdo bien detalladas como para que se respeten. Asociaciones sindicales, justamente. Pero, perdón, antes de que pases a la sesión sindical, te quiero hacer una pregunta con respecto a la desconexión, que justo también acá pregunta María Carolina, que dice si la obligación de pactar una jornada estricta no perjudica al trabajador que quiere organizar su trabajo, bueno, como quiere y como pueda, pero entiendo que también tiene que ver con las responsabilidades de conciliación familiar, ¿no? A ver, ¿eso cómo lo ven? ¿Si es viable tener un horario para todo el mundo igual? ¿No es un beneficio del teletrabajo que uno pueda reorganizarse o se pierde, o estamos tratando digamos, de estructurar algo que podría ser más flexibilizado en el sentido del horario, sobre todo, ¿no? Es parte de la conversación previa y la negociación que se necesita para cada uno de los mercados en particular. Yo lo veo como que es parte de esa negociación. Si ponemos en esta nueva ley un horario muy estricto y la restricción de poder flexibilizar algunas horas justamente para compensar esa vida familiar, vida laboral, pero es mi opinión esa, estamos bloqueando y buscando y teniendo una herramienta que no va a ser útil y que no va a ser práctica para llevar a cabo, ¿sí? Entonces, dentro de la lectura de estas cartas,
usamos mucho los textos de la ley de contrato de trabajo, justamente tratando de respetar la cantidad de horas, tratando de respetar la cantidad de horas mensuales y semanales, y justamente dando la posibilidad también de que no se pierdan la posibilidad de cobrar horas extras si se extienden las jornadas en algún momento en particular. Pero es parte de la redacción y el acuerdo previo de cada una de las implementaciones. ¿Sí? La flexibilidad, a ver, desde mi punto de vista, si queda muy escrito taxativamente dentro de la nueva ley, va a ser un punto que complejiza la implementación del teletrabajo. ¿Sí? Sí, que depende cómo quede escrito. No hay que descartarlo, no es que estoy a favor de la flexibilidad horaria, no, estoy a favor del respetar la jornada de trabajo, pero sí hay que tener en cuenta que si tengo necesidades de cuidado de algún menor, de algún mayor, donde puedo llegar a tomarme alguna cantidad de horas al mediodía o en el medio de una tarde, pueda llegar a compensarlas un poco fuera de horario, ¿sí? Tal vez tendría que dejarse escrito que eso es posible, sin exagerar y sin perder la totalidad de horas de una jornada habitual, ¿sí? Justamente para que no sea abusivo. Pero es una opinión personal, en realidad. Es parte de las discusiones y fueron las discusiones más fuertes que tuvieron en el Congreso y probablemente sea uno de los puntos más álgidos como desafío que tiene el Senado para poder cerrar esta ley en particular. Después hacemos otro comentario más sobre esto, pero seguí que estabas justo, te interrumpimos cuando estabas hablando de asociación sindical. No, pero ya que estamos hablando de eso, hacer el comentario así. Sí. Porque, no, digo, escuchándote, entiendo que de esto va la discusión que se hablaba del derecho a la conciliación y del derecho a la desconexión, ¿no? Como dos cuestiones separadas. Es decir, lo interesante, por lo menos de nuestro punto de vista, de hablar de la conciliación es visibilizar que el cuidado existe, que creo que no es algo, no es algo que dentro del mundo del trabajo esté tan visibilizado todavía. Entonces, en ese sentido, nos pareció súper interesante. Con muchos recaudos, porque también era, no sé, nada, por cómo está escrito, pero bueno, pero al menos o sea, se visibiliza el cuidado. Y lo de la desconexión nos pareció interesante en cuanto a esto, como vos decías, que en realidad tiene que ver para cualquier trabajador, no solamente para los teletrabajadores, ¿no? Es decir, hoy el celular creo que invade completamente todos los momentos de nuestra vida para cualquier trabajador, trabajadora. Entonces, creo que es algo que tenemos que repensar, ¿no? De cómo quizás ordenarnos otra vez en esa instancia. Totalmente, pero lo veo realmente como un desafío a cualquier tipo de trabajo, tanto presencial como remoto, la desconexión y con la posibilidad de tantas tecnologías, es decisión de uno estar muchas veces desconectado o no. Y a veces está relacionado con ese perfil que contaba del empleado. A veces hay empleados que realmente tienen muchas complicaciones y no es fácil desconectarse por una necesidad o por historias anteriores o por una característica personal, y hay otros que no, que son mucho más desaprensivos y respetan su horario a rajatabla, se desconectan y no tienen ningún tipo de problema. Pero es todo un desafío en el mundo laboral, pero no únicamente en el teletrabajo, en el mundo laboral general. Es muy interesante lo que mencionaba Georgina del tema de las tareas de cuidado, porque en el proyecto, y es muy rescatable, es muy positivo que lo mencionen taxativamente en el proyecto. Es más, es una de las modificaciones que tendrían que estar en cualquier tipo de legislación laboral, y es una posibilidad de visibilizarlas y de encontrar también una formalización de ese tipo de actividad. Y como está hoy el proyecto escrito, hay una contradicción con estas tareas de cuidado y una restricción con el horario formal. O sea, porque no es como que, como está escrito hoy, como que no se puede compensar una cosa y la otra. Entonces eso puede llegar a malinterpretarse el día de la mañana en implementaciones, y tal vez las pymes, las empresas más chicas, lo vean como una dificultad en implementar teletrabajo, que lo vean como una traba. Pero bueno, es un desafío y hay que ver un poco cómo
termina de redactarse el proyecto y el día de mañana cómo se va a reglamentar para poder ponerlo en práctica de la mejor manera posible. Claro, justo, perdón, Inés ahí estaba comentando si esto, y que me parece interesante para traerlo, y después hay otros comentarios, ¿no? Sobre si esto no va a impactar o no negativamente en las mujeres, en que en general son las que hacen las tareas de cuidado. Creo que llamar la atención a esto que vos habías mostrado originalmente de las mujeres que hoy están haciendo teletrabajando, que es proporcional a las mujeres que están insertas en el mercado de trabajo. Parecería que el cuidado no es una variable que hace que más mujeres o más varones estén teletrabajando, ¿no? Eso me parece como decir, hoy no está pasando, y habría que ver en el momento regular cómo se cuida de que esto no recaiga después en una desventaja para las mujeres. Tal cual, pero también ahí hay que rescatar que cualquier implementación de teletrabajo también influye y necesita un cambio cultural y un cambio social. Y parte de ese cambio social es justamente eso, una negociación también de las tareas de la casa para que no recaigan en las mujeres, una negociación interna dentro de las familias para poder encontrar esos espacios para poder trabajar específicamente y para darle el valor que tiene el trabajo tanto de la mujer como del hombre. Entonces, necesita un cambio a nivel social y un cambio cultural interesantísimo y difícil. Justamente el desafío de la implementación del teletrabajo es balancear todos esos aspectos para que a todas las partes les sea beneficioso. Y es curioso lo que a nosotros cuando recibimos los resultados de la encuesta también nos llamó la atención porque hubiéramos esperado que más mujeres sean las que teletrabajan a nivel de proporción mujeres y hombres, ¿no? Pero bueno, esos son los datos duros que encontramos y hay que ver un poco cómo balancea el tema del cuidado. Yo creo que hoy por hoy la pandemia dejó bien en claro y en manifiesto la importancia y el peso y el trabajo que implica el cuidado, justamente con la reducción de los colegios, con estar todos en casa, con tener a los chicos, con a veces en algunos casos tal vez teníamos alguna persona que nos ayudaba en la limpieza y hoy por hoy no se puede mantener justamente por el aislamiento. Mostró y visualizó lo que implica el trabajo de la casa y el trabajo de cuidado, ¿no? Eso me parece importante rescatarlo porque va a ayudar al día de mañana a que se valore un poco más. Tal cual. Y acá leo un mensaje de Sergio Centurión que dice que él trabaja en la Universidad de Quilmes, en la parte de remuneraciones, que ellos están haciendo teletrabajo. Cuento el caso porque resulta interesante. Ellos tienen, como dice, que el sistema abierto 9 horas, pero tienen que trabajar 7, pero dentro te organizás en cuáles son tus 7 horas, ¿no? Y que tienen, aparte, un sistema de tareas, entonces en función de si hay que cumplir determinadas tareas para poder hacer la liquidación, y en función de eso van evaluando. Es como que es una mezcla, como contabas vos, de una jornada laboral, pero con un trabajo por objetivos. Sí, incluso lo que encontramos es en muchos ámbitos del Estado, esta modalidad que está empezando a desarrollarse, es el trabajo por objetivos, un trabajo de tareas, hay departamentos o hay organismos que ya lo vienen implementando hace muchísimos años en lo que es trabajo presencial, ¿no es cierto? O sea, pero bueno, hay otros que no, a rajatabla es el horario y no nos salimos de ahí. Pero por eso me parece muy interesante el tema de la participación de la discusión previa, ¿no? La negociación colectiva para ajustar la letra chica en cada uno de los mercados. Lo que vemos y lo que comparto con la investigación del CIPEC, que el teletrabajo no es escalable linealmente a todos los mercados y todas las posibilidades y todos pueden teletrabajar. Hay que hacer un análisis muy fino de específicamente cuáles son las tareas y los mercados que fácilmente se puede implementar y cuáles donde no, y dejar bien en claro y charlado de antemano, porque a veces hay equipos de trabajo donde encontramos tareas y posiciones que algunas son teletrabajables y algunas no, entonces a veces las implementaciones generan conflictos en equipos de trabajo ya armados, ¿no? Porque tiene que quedar bien en claro cuáles son las tareas teletrabajables y cuáles las que no son teletrabajables.
Justamente por eso vamos de la mano muchas veces de esta asociación, de la asociación sindical y el pedido de incluirla en la negociación colectiva dentro de esta preparación para las implementaciones del teletrabajo. Y está dentro, la asociación sindical está dentro del principio de igualdad, o sea, los mismos derechos que tiene un trabajador presencial los tiene que tener un trabajador que teletrabaja. En esta cuarentena lo que hicimos es muchas capacitaciones justamente con asociaciones sindicales y gremios para conceptualmente que entiendan qué es lo de la implementación del teletrabajo y surge un comentario que es totalmente válido, o sea, necesita otra forma de comunicarse con los empleados, se necesita llegar a la gente desde otra forma, se necesita llegar a la gente desde los TICs, conseguir los números de teléfono, conseguir los mails, o sea, es otra la dinámica de la comunicación. Ese es el desafío también que tienen los sindicatos en las implementaciones del teletrabajo. Ahí te hago una pregunta que tiene que ver con esto, cuando vos contabas lo de, bueno, la responsabilidad que tienen los empleadores en realidad de cubrir los costos, porque surge bastante, ¿no? De que si aparte de los dispositivos se cubren los costos de conexión, que imagino que sí. Ahí lo plantean como un desafío de cómo se hace cuando la modalidad es mixta, ¿no? Dicen, si la modalidad es nada, full teletrabajo, bueno, es fácil dividir, como prorratear el gasto del servicio, por ejemplo, me imagino, de la conexión a internet, pero ¿qué pasa cuando la modalidad es mixta? Y después te dejo esta pregunta que sé que para contestar ahora, después más adelante, que pregunta Lucía, ¿cómo ves vos en la administración pública nacional y en las provincias el tema de si se puede adoptar esta modalidad a mediano plazo, ¿no? En estas condiciones de teletrabajo. Con el tema de la cobertura de los gastos, nosotros tenemos desde el Ministerio determinadas propuestas, ¿no? Pero en realidad es una negociación y previa a cualquier implementación de teletrabajo. ¿Qué pasa? Cuando se da una situación mixta, muchas veces se hace un prorrateo del costo de Internet, por ejemplo, si es 2 por 3 y se hace un prorrateo justamente proporcional al gasto incurrido. En algunos casos, en otros casos hay empresas que realmente pagan y cubren el 100% de la conexión e incluso facilitan e implementan ellos las conexiones necesarias como para poder implementar teletrabajo. Por eso es importante las charlas previas a la implementación, ¿no es cierto? Y que todos esos conceptos queden bien en claro para no tener problemas el día de mañana, como por ejemplo, no es menor, una buena cobertura del RT para que el día de mañana no haya problemas, ninguna discusión de que el accidente es de trabajo a pesar de que fue en la casa, ¿no? Si respeta, si está relacionado con el trabajo en sí, y si está dentro del horario de trabajo puntual, o sea, hemos tenido largas discusiones con las ART en implementaciones justamente porque tienen la duda de esta diferenciación de cómo identificar si el accidente es hogareño o si el accidente está relacionado con el trabajo. Incluso estamos actualmente haciendo una publicación de un nuevo libro de buenas prácticas en la prevención física y psicológica del teletrabajo con la SRT que me imagino que va a salir en breve, dentro de 2 o 3 meses. Pero son cosas que se necesitan conversar y negociar de antemano a cualquier implementación de teletrabajo, para que quede bien en claro y para no tener problemas posteriores. Lo que nos encontramos nosotros en nuestras implementaciones es que ninguna de las compañías que implementamos tuvo algún problema o algún siniestro relacionados a teletrabajo, ¿sí? El mundo no es muy grande, no son muchas, pero a lo largo de todos estos años que implementamos en varias compañías, ninguno tuvo siniestralidad. La siniestralidad bajó enormemente, como también se diluye la siniestralidad in itinere, a pesar de que eran modalidades mixtas, ¿no? No encontramos siniestralidad, o sea, no encontramos a lo largo de estos años que eso sea un problema. Perfecto. Vero, te interrumpo un segundo también con un comentario que hace Marcela, que ella pregunta por qué surge o emerge el concepto
de trabajo por objetivos cuando hablamos de teletrabajo, y ahí solamente quiero comentar que no surge el trabajo por objetivos cuando estamos hablando de teletrabajo. Esta es una discusión muy previa que se abra en general en cualquier ámbito laboral, donde creo que lo que pone, es decir, ahora se está hablando más porque es más necesario por el contexto en el que estamos viviendo, digamos. Pero el trabajo por objetivos se viene hablando desde hace mucho tiempo. La otra parte de su pregunta dice, ¿de qué manera se puede evitar la flexibilización laboral cuando el límite entre el horario de jornada laboral y los objetivos se vuelva difuso? Y acá, bueno, Lucía comenta que trae muchos problemas teletrabajar en cuanto a la vista y el tema postural, pero entiendo que es lo mismo, es decir, a ver, es lo mismo si estás trabajando en la oficina o estás trabajando frente a la computadora en la oficina que estás trabajando frente a la computadora en tu casa. Creo que ahí quizás si habría o no un problema tiene que ver con el abuso que tenemos de estar tanto tiempo conectados y de desconectar, que a veces es más difícil desconectarse cuando uno está en su casa, ¿no? Pero bueno. A ver, vamos por partes. Me parece muy interesante el tema de la primera pregunta. Y bueno, yo justo doy clases en la facultad en económicas y di muchos años clases en administración general, donde el trabajo por objetivos es una modalidad de trabajo que se lleva a cabo desde los años 90, fines del 89-90, donde hay autores como Dave Ulrich y un montón de otros autores lo manifiestan y lo ponen en práctica como una nueva modalidad de trabajo, y no está relacionado con teletrabajo. Lo que pasa que cuando se trabaja a la distancia es un poco más necesario justamente porque necesitas una previa organización del trabajo y de las tareas del día, justamente para estar informados ambas partes de, bueno, cuáles son las prioridades, qué es lo que voy a hacer hoy, para no cortarse solo, para justamente estar comunicados y ir por una misma línea. Pero no es característica del teletrabajo, ni no es algo nuevo, ni no surgió hoy por hoy por este tema en particular, ni tampoco por la pandemia. O sea, es una modalidad que viene implementándose, que incluso en varios mercados incluso ha impulsado cambios estructurales muy grandes de la estructura organizacional, no separarla en departamentos, sino separarlas en núcleos de trabajo, justamente más relacionadas con el objetivo en sí. Hay herramientas como por ejemplo el project management, que se basa todo en una cultura de trabajo por objetivos para dividir un proyecto en determinadas etapas. Ahora se está escuchando mucho más en las compañías más relacionadas con tecnología, todo lo que es las metodologías ágiles y la metodología Scrum, donde cada uno de los proyectos se dividen en células separadas, donde se hace seguimiento de cada una de las tareas para poder terminarlo. O sea, son dinámicas organizacionales de organización del trabajo que no están pura y exclusivamente relacionadas con el teletrabajo, ¿sí? Y tampoco van en contra de cumplir cualquier tipo de horario de trabajo. O sea, es parte de una modalidad, nada más. Pero no de una modalidad contractual, sino de una modalidad de organizar el trabajo en sí. Yo no lo veo muy distinto a ver, hay críticas con respecto a esta implementación, que tal vez los objetivos son muy desafiantes y me implican mucha más cantidad de horas que trabajar por horarios. Se ha escuchado ese tipo de críticas, pero no es tan así. O sea, si uno organiza su trabajo dentro de un horario, lo hace respetar, lo respetan, igualmente se puede trabajar por objetivos o por prioridad de tareas dentro de ese horario en particular. Una cosa no contradice la otra. Y me olvidé la segunda pregunta. La segunda pregunta, dame un minuto que te la vuelvo a repetir, tenía que ver con si se puede evitar la flexibilización laboral cuando el límite entre el horario de la jornada laboral y los objetivos se vuelva difuso. La forma de evitarla es justamente respetar la jornada laboral, pura y exclusivamente. No hay otra forma. El respeto tiene que ser mutuo, tanto del empleador como del empleado, porque muchas veces nos encontramos con ese desafío, ¿no? De bueno, ya que tengo la información acá en el telefonito, me tiento y lo respondo. Y bueno, pero ahí ¿quién fue el precursor de la flexibilización? ¿El empleado que mandó
el que respondió afuera de hora, o el empleador que tal vez le mandó un mensaje y que ni siquiera le puso un límite de hora y que lo podía contestar mañana. Es difuso, pero en realidad es un cambio cultural de ambas partes. Hacer respetar la jornada de trabajo justamente para que no exista esa flexibilidad de la que se habla. Es un Igual esto desafío es, de ambas sí. partes. Y esto entiendo que también nos condice en los dos ámbitos, es decir, en las dos modalidades de trabajo. Acá solamente hago referencia, bueno, justamente estaban contando que esto es tanto para el sector público como privado, para todos los trabajadores de todo el territorio nacional, porque alguien había comentado si se había porque había una especificidad para cuando se contrata gente de afuera. Te hago un comentario acá de Tamara, dice que en la docencia realmente es muy complejo el teletrabajo, porque no es tan sencillo poder pensar en el trabajo por objetivos, ni en un horario estricto, ni la real cobertura de SRT. Acá solamente hago un pie a lo que decía Vero antes, es decir, Vero hizo mucho hincapié en que esto hay que analizarlo por industria, ¿no? Entonces no es lo mismo hablar de una empresa de tecnología que hablar de la educación, no es lo mismo hablar de un colegio que hablar de una organización social. Digo, es cierto que hay que hacer este análisis de cómo se aplicaría y cómo serían estos acuerdos en función de cada sector, ¿no? Para que sea apropiado a esas condiciones. Y perdón, y ahí agrego también esto, bueno, que también estuve diciendo Vero, sobre el contexto que estamos viendo de crisis, sobre todo, bueno, no sé si hablas de docencia primaria, secundaria, universitaria, también es muy distinto, pero obviamente la docencia a través de las tecnologías, hoy en día lo estamos viviendo, parte de la situación de crisis del coronavirus, creo que es uno de los sectores en los cuales después se va a volver al trabajo presencial, si bien seguramente haya algún cambio a partir de todo esto que estamos viviendo, digamos, eso sí tiene que ver solamente con el contexto de crisis, me parece. Bueno, ahí nos encontramos con un ejemplo que creo que vivimos la mayoría, con el tema de la teleeducación. A ver, existían un montón de alternativas de cursos a distancia, pero no era la mayor cantidad de alternativas ni para todos los niveles de educación. Hoy por hoy lo que estamos viviendo es parte de la pandemia, parte de esta necesidad de quedarse en casa y cuidarnos, y parte de tratar de seguir dando y promoviendo y educando de la mejor manera posible para que no se corten las actividades, ¿sí? Veremos el día de mañana si se mantiene o no se mantiene. Yo no creo que, por ejemplo, en el ámbito de la primaria se mantenga, porque la necesidad del docente con el niño y la parte pedagógica varía muchísimo, pero es una opinión, nada más. O sea, lo que se vio a veces como puntos interesantes de desarrollo es la telemedicina, por ejemplo. O sea, poder ir con la receta en el celular a una farmacia y poder conseguir el mismo descuento sin la necesidad de la firma del médico, el papelito y esto y el otro, es todo un paso, no menor. Entonces hay que ver, como bien decía Georgina y como yo aclaraba al principio, cada uno de los mercados es un mundo y cada uno de los sectores industriales, sectores de servicio también es otro. Por eso el teletrabajo no es fácilmente escalable globalmente a todos los sectores. Hay que hacer un análisis muy detallado de qué tareas necesita proximidad, cuáles tareas no necesitan proximidad, cuáles tareas son online y cuáles tareas son offline también, que no es menor. Por ejemplo, estas discusiones o estas charlas son tareas online, donde requiere pactar un horario, estar disponible, tener una conversación, y muy distinto sería que yo esté filmando esta charla sin la posibilidad de tener el feedback y las preguntas de ustedes, y eso lo convertiría en una tarea offline. Eso también hay que analizarlo previamente para ver un poco cuáles de las dos alternativas sirve mejor en cada caso. Yo creo que lo importante es hacer el análisis previo antes de cualquier implementación, y que cada uno de los desafíos que tiene el teletrabajo, tal vez analizarlo desde qué mercado y desde qué sector industrial o desde qué sector de servicio lo estoy viendo, porque tal vez en otro no se da, o tal vez
alguna restricción de horario en el mercado de tecnología, y bueno, es un perjuicio porque te da no la posibilidad de trabajar para el hemisferio norte o para Asia, estando en Argentina, por el tema del uso horario. Hay que discutirlo y hay que analizarlo en cada uno de los sectores. Es muy distinto la conversación que tenemos en economías del conocimiento que en una empresa industrial con este tipo de implementaciones. Totalmente. Sí, perdón, hay una pregunta más, pero agrego que también hay una discusión que se abre, me parece, es como el acceso a Internet y a los dispositivos, como mencionaron antes. Creo que quedó completamente en evidencia con la pandemia que es un derecho que muchísimas personas todavía no acceden a eso, entonces es otro punto más para tener en cuenta. Pero bueno, la pandemia dejó muy en claro el tema de la brecha tecnológica, o sea, la posibilidad, se generaron como otro tipo de analfabetos, los analfabetos tecnológicos, y la necesidad de achicar esa brecha. Nos encontramos con otro tipo de desafío y nos encontramos con un país muy grande también, con problemas de infraestructura muy grandes en determinadas zonas, incluso dentro de Cava, de capital, nos encontramos con sectores o barrios donde tienen muy mala conectividad, y hay una falta de infraestructura importante. Sí. Entonces, la pandemia dio la posibilidad de generar como un laboratorio y probar esto del trabajo remoto, que yo lo dejaría como que es trabajo en casa, trabajo remoto, no es una implementación de teletrabajo para separar y para no mezclar conceptos. Y dio la posibilidad de probar y ver qué sirve, qué no sirve, pero no en un mejor de los contextos. O sea, hay situaciones de gente que está desesperada por volver a la oficina y seguir con su vida normal, y hay otras situaciones que están realmente viendo la posibilidad y empiezan a hablarlo desde ahora de mantener esto del teletrabajo porque funciona, porque veo que respondo de la misma manera, porque puedo cumplir con mis objetivos, porque me ahorro el viaje a la oficina, o porque vivo muy lejos, y son discusiones muy distintas que se dan dentro de esta pandemia. Y no es el mejor momento ni la mejor situación para cualquier implementación de teletrabajo bien armada y bien desarrollada y bien implementada. Sé que estamos en el horario, te dejo dos preguntas más, y hay algo que quería resaltar de lo que vos estabas diciendo, que dijiste al principio, me parece sumamente importante, que esto es decir, depende de cada trabajador o trabajadora también, que no es para todo el mundo, ¿no? No todo el mundo se puede adaptar al teletrabajo y sentirlo como cómodo, ¿no? También. Acá justamente alguien pregunta, esperen que creo que es Julieta, si un puesto de trabajo al inicio de la relación laboral es 100% teletrabajable, si es necesario que exista la reversibilidad, es decir, si es necesario que exista lo presencial también. Luisina pregunta, bueno, pero esto creo que ya lo contestaste, si el teletrabajo es necesariamente en la casa del trabajador, creo que habías dicho que no, que es en cualquier espacio que no sea la oficina, y puede ser un lugar que no sé, bueno, listo, el de la empresa o el domicilio particular. El tema de la reversibilidad es un tema que está en discusión todavía, que no está muy bien definido y que generó mucha discusión en el Congreso en el último proyecto, ¿no? No hay una única respuesta, pero incluso no está definido y no hay una única respuesta a nivel mundial. Por eso es importante el diálogo previo, y no es lo mismo la reversibilidad de un teletrabajador que después de 10 años de teletrabajar, del día para el otro me dice, ay, quiero ir a la oficina porque cambió mi situación, porque me mudé, porque, no sé, mi familia se agrandó o porque me divorcié, donde la charla es distinta y se genera como una negociación nueva y a veces un contrato de una nueva modalidad de trabajo. Entonces, no hay una única respuesta. Para mí la reversibilidad tiene que ser uno de los puntos que sean abiertos a la negociación en cada una de las situaciones. O sea, una reversibilidad puede ser, por ejemplo, un teletrabajador que entró en una compañía 100% un puesto de teletrabajo, y después de 5 años, bueno, se muda o se casa, cambia su realidad laboral y necesita un espacio o una oficina o un espacio de coworking distinto para teletrabajar. Y bueno, eso lo va a negociar
justamente con su empleador, si realmente le paga el espacio de coworking o si tiene un espacio para ir a la oficina. Es parte, para mí, desde mi punto de vista, es parte que debería quedar abierto y posiblemente para charlarlo y analizarlo en cada una de las situaciones que pase. Hoy como quedó el proyecto de ley escrito es únicamente un derecho y la posibilidad del empleado, perdón, en pedir la reversibilidad, como que no hay alternativa de que el empleador le pida al teletrabajador volver a la oficina. Por eso hay que ver cómo queda escrito el día de mañana la ley y cómo se implementa y cómo queda. O sea, Claro. es un tema que no está resuelto y que generó mucha discusión. Ahí en ese sentido hay casos de empresas argentinas que han tenido, no sé, grandes números de teletrabajadores, ¿no? Empresas nacionales, y que de repente, es decir, el teletrabajo tuvo un boom en la Argentina hace varios años atrás y después hubo como un retroceso en cuanto a las empresas que lo tomaban, ¿no? Y volvió, justamente se dio este caso de reversibilidad donde el empleador es el que le pidió a muchos empleados volver. Bueno, y muchos ya no podían volver porque tenían sus vías armadas a muchos kilómetros del espacio de trabajo, donde no se sostenía. Por eso es interesante que esté la discusión. Después hay que ver cuál es la mejor manera en cómo se plasma para respetar los derechos Y lo interesante también en los trabajadores que son del extranjero, que son de afuera, que es una de las preguntas creo que surgió. A ver, nosotros enmarcamos esto dentro del trabajo en relación de dependencia, dentro del trabajo decente, dentro del trabajo registrado, o sea, sí o sí tienen que tener todas las características necesarias para que el trabajador sea registrado en la Argentina. O sea, no se abre el juego a cualquier persona que pueda trabajar remoto desde cualquier punto del país. Eso también me parece interesante porque es parte de la definición, o sea, no sería teletrabajo específicamente eso. Tendría otro nombre. Buenísimo. Bueno, Vero, nos pasamos del tiempo, así que te dejamos que cierres. Pasamos el Vos. tiempo, a mí me gustaría dejarles la presentación Sí. por si la quieren compartir entre ustedes. Lo único que me queda es mostrarles un poco las gráficas y cosas que estuvimos haciendo desde el Ministerio durante la pandemia o fuera de la pandemia. Mostralo que nosotros nos quedamos, es decir, total, esto sigue grabándose, así que si alguien se tiene que ir, no se preocupe, que vamos a mandar la presentación y va a seguir la grabación, pero mostrar tranquila. Me parece interesante compartirlo porque hay un montón de actividades que se hacen desde el Ministerio de Trabajo y que no están ampliamente difundidas, que no son, o sea, que son herramientas nuestras a la gente que nos hace preguntas puntualmente y que nos pide asesoramiento para implementaciones del teletrabajo, pero no son ampliamente difundidas. Entonces, estas herramientas están relacionadas con un libro que hicimos el año pasado, que es Teletrabajo Decente, esa es la portada del libro. Estuvimos armando piezas de recomendación junto con prensa, para sugerencias para trabajar desde la casa, justamente durante la pandemia, para separar estos conceptos, eran sugerencias globales para trabajar en la casa, sabiendo y entendiendo que cada casa es un mundo, cada casa tiene características especiales. Estuvimos trabajando muy fuertemente con la SRT en prevención de riesgos de trabajo remotos. Hay un link de un video que es muy interesante, y la SRT también tiene un canal de YouTube donde hay muchísimo material para, no únicamente para teletrabajo, sino para trabajo presencial también. Estuvimos dando charlas de capacitación informativas, tanto a cámaras, sindicatos, universidades, empresas privadas, y durante la pandemia lo que hicimos es fuertemente talleres de capacitación a nivel conceptual para entender un punto esta diferencia, que estamos en pandemia y que no es una situación ideal para el teletrabajo. Y eso lo comenté, estuvimos trabajando con muchos sindicatos, con centrales obreras, capacitando también a nuestras agencias territoriales dentro del ministerio, a la gente dentro del ministerio, charlas en lo privado, en lo público, en lo académico, en organismos internacionales, comparando buenas prácticas con el resto de los países de la región, con la IATA. Y estas eran las recomendaciones, que lo paso muy por arriba, justamente por el tema de tiempos. Esto es información pública, y bueno, muchas gracias. Y también, no menor, el backup,
de la normativa vigente. Hoy por hoy tenemos una normativa vigente, no es que necesitamos la ley porque no hay nada, no, el teletrabajo se implementa dentro de la ley de contrato de trabajo, que está dentro de la ley 25.800 que rectifica el convenio 177, que es el trabajo a domicilio, que se comentó en alguna de las preguntas, que es el trabajo de la OIT, donde nosotros tenemos una resolución donde contamos con un programa de promoción de empleo de teletrabajo llamado PROPET, y actualmente hay una resolución que es por la pandemia, por la emergencia sanitaria, que es una resolución donde obliga a todos los empleadores a informar al RT en el lugar de domicilio donde se está realizando la prestación laboral, ¿sí? No es que estamos desprotegidos e implementando teletrabajo de la nada, tiene su marco normativo vigente, por más que en estas leyes en particular a veces no existe taxativamente la palabra teletrabajo, ¿sí? Dale. Bueno, buenísimo, Vero. Seguramente te vamos a invitar más adelante cuando siga esta discusión. Cuando salió lo de la sanción la semana pasada, nos pareció como sumamente oportuno traer, es decir, invitarte a charlar, a que nos cuentes también, y a empezar como con este debate, porque se viene el debate, se vienen las instituciones, y para que estemos como todos más preparados en cómo afrontarlo o qué hacer, ¿no? Así que mil gracias por participar, y bueno, gracias a todos y todas. Les quiero mostrar brevemente, esperen un segundo, si está Tami acá, cómo va el dibujo, para que lo vean, lo fijo ahí el video, que esto es lo que también les vamos a compartir hoy, Lo pongo, de la cosecha. Ahí está. Ahí está. Y si quieren, nos sacamos solamente una foto ahora también entre todas, entre todas y todos los que participaron antes de irnos. Hoy estuvimos más de 60 personas, ahora 3 y 10 ya llevamos 44, pero bueno, pasaron 60 personas hoy escuchándote, Vero, así que mil gracias por esta participación. Buenísimo. A mí me encanta, Malu se estaba arreglando el pelo. Qué linda, qué lindo que... Tamara, te felicito, qué lindo que quedó. No, es buenísimo, es como que ahora después también te lo compartimos para que lo tengas de tu charla. Bueno, gracias a todos, nos sacamos ahí la foto. Ya, ahí saqué, sí. Ah, ¿sacaste? Somos muchas, así que la saco en partes. Dale. Bueno, gracias Buenísimo. por participar. Hasta luego. Gracias Beso, por la nos vemos invitación. próximamente. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias.